Compañeros, México está indisolublemente ligado a la voluntad de Estados Unidos. Desde la Revolución Mexicana, la intervención de Estados Unidos fue total y flagrante. Y en todo momento de la historia, en cualquier decisión importante, la mano siniestra del imperialismo ha estado ahí. En la oficina que está atrás de nosotros fue donde se negoció el Tratado de Libre Comercio. Y en la oficina que está atrás de nosotros es donde en realidad se decide el destino de México, ahí y en Estados Unidos. Los Pinos, el Palacio Nacional no es más que un museo y un lugar para recibir a los dignatarios extranjeros. Y Los Pinos no son más que la residencia del administrador a favor de los intereses de Estados Unidos. El intelectual Carlos Facio, un importante intelectual uruguayo que es académico de la UNAM y de la UAM, tiene un gran cuerpo de evidencia en el cual narra cómo Estados Unidos constantemente está metiéndose a México. Los cárteles de la droga, específicamente los Zetas, fueron entrenados en Estados Unidos y, sostiene este intelectual, nunca han dejado de trabajar para los intereses de Estados Unidos. La actual guerra de la droga tenemos que buscar su origen no en lo que está pasando ahora, no en el cártel de Sinaloa, ni en el Chapo, ni en el cártel de Juárez, ni nada de eso. El narcotráfico como una empresa multinacional empezó en los años 70 y empezó para financiar ilegalmente a la contra de Nicaragua y para financiar ilegalmente la compra de armas para Irán en la guerra Irak-Irán, en la cual los gringos supuestamente apoyaban a Irak y sin embargo vendieron armas para ambos lados, porque su interés no era que ganara un país u otro, su interés era la desgobernabilidad, era la ruina social, era que esos países ricos en petróleo y ricos en gas natural fueran pobres en todos los aspectos. ¿Para qué? Para que el pillaje de Estados Unidos se pudiera dar sin problemas, para que los gringos pudieran quedarse con ese petróleo, pudieran quedarse con ese gas natural y administrarlo para sus intereses. Eso mismo es lo que estamos viendo en México. Antes, en los años 70, cuando los negros en Estados Unidos, y ojo, los negros son algo muy similar a lo que nosotros somos ahora, porque los negros son una colonia al interior de Estados Unidos, igual que nosotros somos una colonia afuera de Estados Unidos. Cuando los negros se organizaron en grupos como los Panteras Negras para defender su integridad, su soberanía, sus derechos humanos y sociales, Estados Unidos, apoyado por la mafia italiana, apoyado por la mafia que vemos en las películas del Padrino y ese tipo de cosas, empezó a meter crack, empezó a meter heroína a los barrios negros. Eso está documentado. Esos documentos del FBI y de la CIA están desclasificados. Y eso mismo es lo que está pasando en México. Que la droga se empiece a quedar en México no tiene que ver nada más con que hay un mercado de la droga en México. Tiene que ver con que hay un interés de que en México se consuma droga, y con que hay un interés de que en México haya violencia, y con que hay un interés de que en México no se pueda gobernar. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir a los gringos controlar nuestro país. La actual violencia que vemos, la actual guerra contra las drogas, esa es la nueva gobernabilidad que quiere el neoliberalismo en todo el mundo. Irak es el modelo de democracia que quiere Estados Unidos para el resto del mundo. Un modelo de democracia en el cual la democracia es lo que menos importa y la violencia sectaria, la violencia entre grupos que está siendo financiada y auspiciada por los gringos, esa es la normalidad. ¿Por qué? Porque el actual paradigma de acumulación de la riqueza, el neoliberalismo, que prioriza la acumulación de ganancias sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier respeto a los derechos humanos, sobre cualquier valor social, sobre cualquier respeto al derecho y a la vergüenza y a la integridad física de las personas, todo eso tiene una segunda o tercera importancia frente a la ciega acumulación de ganancias, frente a la ciega acumulación de capital. Y eso es lo que justifica, eso es lo que promueve la guerra contra las drogas en México, y eso es lo que vamos a enfrentar si no tenemos la capacidad de decir: tenemos el derecho de ser una nación, tenemos el derecho de llamarnos México, tenemos el derecho de tener nuestra propia historia. Cada vez más, la historia que conocemos es la historia como nos la cuentan esos señores, la embajada gringa, los gringos, no es la historia como en realidad la vivimos. Historia como la de los niños héroes, que de por sí es una justificación de los gobiernos liberales de la época, ya no se nos van a enseñar. ¿Dónde está en los cuadernos de historia de México el nombre de Ignacio Zaragoza? ¿Por qué en Estados Unidos el 5 de mayo es la fiesta más importante para los mexicanos y aquí en México cada vez se festeja menos? ¿Por qué? Porque el 5 de mayo fue una victoria militar de México y del México profundo, de los chapoclascas, ya lo dijeron mejor que yo.
en contra del imperialismo francés. Y hoy en día que el imperialismo francés ya no es el peligro y es el imperialismo gringo, en México no nos acordamos del 5 de mayo. Y en Estados Unidos, que nuestros hermanos mexicanos son también una colonia y están siendo explotados sin derechos por parte de los gringos, en Estados Unidos sí se acuerdan del 5 de mayo. ¿Por qué? Porque acordarse del 5 de mayo es poder decir, tengo una historia, tengo una nacionalidad, tengo un orgullo, tengo un país. Y eso es lo que los estadounidenses cada vez nos van a dejar tener menos. Y eso, para terminar, tiene su piedra angular, su punto más importante en el control de la economía. Ya no tenemos presidente. Y para abreviar, la economía nacional no es otra cosa más que un anexo de la economía gringa. Nuestra moneda, su único valor es cuántos dólares puedes comprar, pero ya no tiene un valor propio. Y nuestra economía solo es una economía de transformación de los productos que vienen de otros países periféricos, se empacan aquí y se venden en el mercado norteamericano. Pero México ya no tiene una economía independiente, y sin una economía independiente, sin una moneda independiente, nuestra soberanía y nuestra capacidad de elegir presidentes pierde absolutamente importancia. Se vuelve lo que llaman democracia de baja intensidad, es decir, una democracia donde cambiamos al monigote, pero no cambiamos lo sustancial, no cambiamos la política económica. Es por eso que el Instituto Federal Electoral no es otra cosa más que un tapón, más que una pantalla para los fraudes electorales. Y mientras no exista en México una sociedad civil, un pueblo organizado, digno, con vergüenza, como decía Benito Juárez, como decía Emiliano Zapata, mientras no exista eso, vamos a seguir siendo una triste colonia de los Estados Unidos. Vamos a seguir siendo una estrellita más en esa bandera del imperio, de la sangre, de la invasión, de la corrupción, de los servicios de inteligencia. Muchas gracias.